jugar en forma contextual. El cerebro aprende permanentemente lo que vos estás recibiendo conscientemente, lo que estás escuchando de mí, pero además el cerebro está aprendiendo de un montón de otras cosas, del entorno, que vos no te das cuenta. Inconscientemente estás aprendiendo mucho más de lo que aprendés en forma consciente. Entonces, si vos, y cuando vos escuchás esto, decís, eso es el potrero, es cuando nosotros aprendíamos en el potrero. ¿Qué era? Aprendíamos en forma inconsciente, el chico aprendía desde el subconsciente. Controlaba. En el potrero, controlaba. Si un jugador, si yo jugaba, porque en el potrero pasaba eso, ¿no? Después le voy a contar una cosa que hacen en Portugal. Yo tenía 8 años, jugaba con el de 11, 12, ¿no? Y yo de 8 años, si me daban la pelota y venía uno de 11 a marcarme, ¿qué hacía? Tocaba de primera, y aprendía a tocar de primera. Y cuando tenía 12 años, y venía el chiquitito, lo gambeteaba, aprendía a gambetear. Yo me iba dando cuenta, y el contexto hacía que yo trabaje de una manera u otra y que yo vaya aprendiendo de una forma u otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a hacer. Ahora un poquito más formal, más organizado, dentro del entrenamiento. Tenemos que volver a eso. Jugar, que el chico juegue. En Portugal, y perdóname que me extienda, en Portugal están haciendo, en edad infantil están, en un día a la semana, hay 3 cosas que me parecieron fabulosas, que lo copiaron de acá, del potrero. El mismo metodólogo me dijo, mira, esto es el potrero de ustedes. Juntan categoría al de 10 con el de 11 y de 12. Los juntan, que ellos mismos se organicen y hacen un picadito. Y los últimos 30 minutos del entrenamiento, el técnico no habla. Prohibido hablar. Jueguen libre, jueguen espontáneo, jueguen el potrero. Que aprenden ellos. Les dan algunas consignas muy simples, lo organizan, ping, que jueguen. Entonces, yo digo, a veces uno, y está bueno que uno sepa muchos conceptos, que sepa mucho de fútbol, pero después si vos querés darle demasiada información, el jugador lo que único que hace es mecanizarlo, que es lo peor que puede hacer en un futbolista, y limitarlo. Porque vos estás pensando, che, tengo que hacer estas 3 cositas que me pidieron, y se olvida de jugar, y se olvida de aprender.